Acelerando Empresas, episodio 389. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 12 de diciembre, en este episodio número 389, en el que voy a hablar de un tema que me gusta particularmente, que es la serendipia. Es decir, cómo pueden ocurrirnos cosas extraordinarias, descubrimientos o hallazgos afortunados y que puedan importarnos mucho para nuestro negocio. Y para eso, pues debemos abrir las puertas. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde tienes un montón de material muy interesante sobre temas relacionados con emprender, con presentaciones, con construcción de modelos de negocio, con validación de los mismos. Así que échale un vistazo porque merece mucho la pena y puedes probarlo gratuitamente. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. ¿Qué es una serendipia? Pues veréis, una serendipia es un descubrimiento o hallazgo afortunado, según la Wikipedia, valioso o inesperado, que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. En la historia de la ciencia son frecuentes las serendipias. Bueno, esto es lo que nos dice la Wikipedia al respecto de la palabra serendipia. Tenía curiosidad de qué es lo que ellos definían como serendipia y estoy completamente de acuerdo. Efectivamente, la serendipia es eso, ¿no? Que nos sucedan pues cosas extraordinarias, que nos encontremos con personas o que descubramos cuestiones importantes para nosotros, afortunadas, valiosas, ¿vale? Y claro, esto pues comúnmente le hemos llamado, cuando teníamos un poco menos de sofisticación, un golpe de suerte, ¿de acuerdo? Pues bueno, claro, la suerte, como siempre, es algo muy cuestionable, ¿no? Ya sabemos que hay pues libros como La buena suerte, o también habla de la suerte en bastantes autores americanos, ¿no? Y que hablan un poco de que realmente la suerte, en fin, sucede, pero para que suceda, pues tienes que estar allí, ¿no? Yo básicamente, pues me gusta decir que la suerte te pasa cuando estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado y por el motivo adecuado, ¿vale? Esto muchas veces es lo que hace que funcione la suerte, ¿de acuerdo? También, pues bueno, hemos hablado también en el podcast de la frase de Thomas Jefferson que decía: yo creo mucho en la suerte y he descubierto que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Bueno, en fin, esto es un poco de preliminar, esto ya pues lo hemos hablado muchas veces en el podcast, pero hoy quería un poco centrarme en cómo conseguir esta suerte, sobre todo cuando estamos emprendiendo. Veréis, cuando uno tiene una idea en la cabeza y pues todavía pues no la acaba de lanzar, en fin, siempre está el síndrome de Gollum, que ya he hablado muchas veces en el podcast, de decir: a ver, yo no me voy a meter a contárselo esto a nadie, en fin, no vaya a ser que me lo roben, este tipo de cuestiones que, sobre todo las primeras veces que emprendemos, pues tenemos en la cabeza, ¿no? Ya he hablado mucho al respecto, ya he hablado que, pues evidentemente hay que, en fin, cambiar el chip, porque esto no tiene mucho sentido, ¿no? Si solamente lo sabemos nosotros, si no lo validamos con nadie, en fin, vamos a poder aportar muy poco valor a esa idea inicial, vamos a poder mejorarla muy poco y saber si efectivamente podría funcionar o no. Y además, cuando salga y ya sea pues pública, pues ya te pueden copiar directamente, que de hecho es cuando sucede, es decir, cuando no solamente la haces pública, sino cuando se demuestra que efectivamente esa idea genera mucho dinero, ¿vale? Bueno, pues como digo, ¿cómo generamos serendipia? ¿Cómo generamos golpes de suerte, sobre todo cuando emprendemos? Pues la clave, amigos, aquí es abrir las puertas, ¿vale? Y abrir las puertas, ¿para qué? Pues para escuchar, sobre todo, ¿vale? Muchas veces creemos que conectar con otras personas es decir lo que nosotros queremos decir, que nos escuchen, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues no, es lo contrario, es conectar escuchando, abriendo las puertas para ver qué puede entrar de bueno de fuera. Y esto, amigos, es algo que es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Pues porque somos emprendedores, es decir, estamos muy involucrados con nuestras ideas, enamorados incluso, y bueno, pues nos gusta hablar de nuestro libro, es cosa normal, ¿no? Pero claro, el problema está en que cuando tú hablas,
no puedes escuchar a la misma vez. Es decir, estás solamente transmitiendo información y no recibiendo información. Esa información pueden ser, pues, por ejemplo, en fin, datos, o pueden ser, pues, anécdotas o historias que puedan validar o por lo menos aportar información de cómo podríamos mejorar lo que tenemos. Y también, pues, por supuesto, pueden ser contactos, es decir, pueden ser personas con las que podríamos hablar, clientes, partners, proveedores, inversores, ¿no? Todo esto, pues, si estamos hablando, no podemos estar escuchando, no nos puede estar diciendo. Claro, esto quiere decir que no debemos contarlo. No, al contrario, debemos contarlo, pero tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo que tardamos nosotros en contarlo, porque todo lo que nosotros ocupemos de conversación, pues estamos perdiendo en cuanto a posibilidades de inputs, posibilidades de información que recibamos, ¿no? De cualquier tipo. Y claro, esto, pues como digo, es muy importante para emprendedores que comienzan, pero es, yo creo que incluso más importante para los emprendedores que ya están andando, es decir, que ya están montando sus negocios, que ya se están involucrando e incluso están, pues, lanzando al mercado con ventas y ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Pues porque, claro, al principio, como estamos inseguros, quizás hay un momento ahí de, voy a preguntar a ver si estoy muy perdido, ¿no? Pero después, en cuanto empezamos a construir, es muy habitual que los emprendedores quieran cerrar a todo, ¿no? Yo ya estoy en esto, estoy montando esto, un producto mínimo viable o más allá de un producto mínimo viable, lo que fuera, y que estoy trabajando. Yo no tengo tiempo para ya hablar con tanta gente, ni tengo tiempo para consultar tanto, ni hablar con tantos clientes, ni mucho menos, ¿no? Y por lo tanto es mucho más habitual que en esta fase nos pongamos una venda en los ojos, ¿vale? Intentemos avanzar solamente por nuestro propio medio, por nuestro propio paso y realmente no escuchemos ni conversemos, no abramos las puertas. De hecho, es muy significativo, me ha pasado en varias ocasiones, de emprendedores que eran muy abiertos inicialmente, que tenían completamente las puertas abiertas de par en par, hablaban con todo el mundo, conversaban y tal, y en cuanto ya empiezan un poco, como digo yo, a meterse en la cueva para desarrollar y tal, se olvidan completamente de todo y después siguen así durante mucho tiempo, ¿no? Y es un problema importante. Entonces, voy ahora a hacer una especie de repaso o de sugerencias de cómo podemos vencer estas barreras, ¿no? Cómo podemos desbloquear esas puertas y abrirlas y conseguir información importante, conseguir contactos importantes, conseguir, pues, incluso inversión, en fin, cualquier tipo de alianza que queramos, en fin, cómo avanzar gracias a esta serendipia que, como digo, sucede cuando efectivamente estás en los sitios, estás hablando con gente y estás conectando con personas, sobre todo, como decía, escuchando. Pues bien, tengo 10 puntos que voy a comentar y que creo que son importantes que exploréis. Yo aconsejo mucho, si estáis escuchando este episodio, que toméis nota o os vayáis después a las notas del programa y hagáis un repaso exhaustivo de esta lista, de estos 10 puntos, para ver dónde habéis hecho apertura de puertas, donde habéis hablado con otras personas y dónde no, ¿vale? Son grupos distintos con los que os sugiero que habléis, que conectéis, que converséis, que escuchéis y que, pues, nunca puedes anticipar que te va a dar uno u otro, porque nunca sabes dónde va a saltar la liebre de la serendipia, ¿de acuerdo? Así que, pues, vamos a comenzar con el primero. El primero es el más obvio, es más facilito, el que comienza todo el mundo que está comenzando a emprender, o al menos tiene una idea inicial, que es comentarlo con amigos, familiares, compañeros, excompañeros, ¿vale? Esto es muy fácil, ¿no? Porque, claro, evidentemente, pues nos cuesta muy poco contarlo a nuestro hermano, a nuestra hermana o a nuestra pareja, o decirlo, pues, por ejemplo, en la familia algún día, no sé, ahora que vienen estas fechas de Navidades, ¿no? Que nos juntamos, ¿no? Pues, mira, se me ha ocurrido tal cosa, ¿qué te parece a ti? Pues a lo mejor a un tío, a un primo, a prima, en fin, lo que sea. Puedes contarlo así más o menos en confianza, porque, lo más que te puede decir es te eches mucha en cuenta, ¿vale? Pero igual, pues sí que, pues, te aporta un punto de vista o te dice, oye, pues conozco una empresa que estaba haciendo algo similar. ¿Cómo se llamaba? Mira, tenían una app. O, pues no, mira, resulta que tengo a un amigo que trabaja en tal sitio, igual, pues podría servirte de contacto para tal cosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues suceden, ¿no? Mucho ahora fácilmente en las fiestas también, pero que, claro, hay que provocarlas, ¿no? Porque hay veces que no lo hacemos, ni siquiera con nuestros amigos, ni siquiera con nuestros familiares, y con los compañeros de trabajo, que quizás es un puntito más, pues todavía menos, ¿no? Porque, es que, claro, me cuesta hablar con el compañero, o el que fue mi compañero, no vaya a ser que piense que, yo qué sé, que soy un iluso, o que estoy loco, o que no tengo trabajo porque no valgo, y pues ahora estoy emprendiendo por eso,
esto, ¿no? Que en fin, ese tipo de cuestiones muchas veces las tenemos en la cabeza y claro, pues nos cuesta, ¿no? Nos cuesta conectar con estas personas que tenemos cerca. Pero por lo general yo creo que sí, que al final de cuentas siempre hay personas de mucha confianza con la que podemos contar, ¿no? Y podemos hablar con ellos de forma abierta de lo que estamos montando y bueno, y un poco pedir ayuda, ¿no? Que es importantísimo que pidamos, porque si no, bueno, igual, vale, te escuchan, pero después nada, ¿no? Entonces, bueno, este sería el primer punto, el más sencillo, pero si no lo habéis hecho, por favor, hacerlo, ¿no? Hay que tener cuidado con este feedback, por supuesto, ¿vale? Hay que tener cuidado porque, bueno, hay veces que los familiares y tal, como son políticamente incorrectos, porque pues, la confianza dicen que da asco, ¿no? Pues te dicen cosas que igual, pues, hay que poner un poco en solfa, ¿no? Y hay que tener cuidado emocionalmente incluso, ¿no? Con ese feedback. Pero en fin, yo creo que es importante hablar con todos, ¿no? Porque si nosotros no somos capaces de aguantar una crítica de un familiar, de un amigo, un compañero, excompañero, en fin, cuando realmente lleguen las vacas flacas, lleguen los problemas o la gente crítica de verdad, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces creo que está bien que nos acostumbremos un poco a que no todo el mundo te diga que eres fantástico o que lo que se te ha ocurrido es una maravilla. Así que yo aquí es un sitio por donde comenzaría si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Punto 1. Pasamos al punto 2. El punto 2 sería, pues bueno, eventos de todo tipo. Yo, si tuviera ahora mismo una idea para empezar de cero un negocio y fuera mi primera vez que emprendo, pues lo que buscaría es cuáles son los eventos que tengo en mi zona, más o menos. Oye, zona pues puede ser mi ciudad o mi pueblo o los de alrededor, pero también puede ser en el propio país, ¿no? Porque igual te pillas un tren o un avión baratito, ¿no? De cerca distancia, ¿no? Pues puedes estar en un evento importante, ¿no? Yo ahí iría, sinceramente, a empaparme un poco de estos eventos y a intentar conectar, ¿vale? Con una mentalidad, eso sí, de puertas abiertas, de escuchar más que de hablar, como he dicho antes, y de conectar con personas. Claro, por supuesto, también podemos pedir, sin duda, ¿no? Pero intentar que no seamos una especie de, en fin, mendigos, ¿no? Del networking. Esto es importantísimo. Intentar también siempre aportar a esas personas cómo tú puedes aportarles, ¿no? Con conocimiento, con información, con opinión, con contactos, con lo que sea. Muy bien, esto, claro, ¿qué pasa? Que a menudo los eventos, pues bueno, a veces son gratis, otras veces no, me llegan muchas dudas si merece la pena algunos eventos mastodónticos que hay, ¿no? Que cuestan pues muy caros, pero claro, depende del caso, ¿no? Si estamos emprendiendo en un área muy específica, ¿no? De tecnología, por ejemplo, pues igual sí te merece la pena porque llegas a ese sitio y contas con gente que, bueno, que han pasado por ahí antes que tú, que pueden conectarte con otras personas, incluso puedes buscar un colaborador o inversores específicos de esa área. Entonces, claro, es muy difícil de responder a esta pregunta, pero por lo general yo os animo a que vayáis a eventos y conectéis, ¿vale? Intentéis no dar la chapa, porque si no pues, vais a espantar a la gente con vuestra idea y tal, sino pues de forma muy breve, en fin, eso es lo que hago, cómo te puedo ayudar, tal, tienes algún contacto, si vas buscando algo, ¿vale? Y con esto, pues desde luego surgen muchas cosas muy interesantes. Yo podría contar decenas, centenares de anécdotas, no sé cuántas ya, una barbaridad, sobre eventos en los cuales pues iba por una cosa y como decía la Wikipedia antes con la serendipia, pues después me vengo con otra cosa completamente distinta, mucho mejor o mucho más inesperada de lo que yo pensaba y que me viene fantásticamente bien para lo que sea en ese momento, ¿de acuerdo? Pero claro, como digo, hay que estar ahí, hay que dedicar un tiempo, hay que planificarlo, hay que ir y hay que actuar, ¿vale? Una vez que estés allí, no pienses que te van a venir la gente a ofrecer ayuda así del tirón, ¿no? A veces pasa, pero normalmente no, ¿no? Lo más normal es que tú tengas que moverte y, bueno, trabajar un poco esa red de contactos, ¿de acuerdo? Y sobre todo no dejarla. Muchas veces hacemos los eventos, conectamos con gente y ya, como he dicho muchas veces en el podcast, el post-evento es más importante que el propio evento. Muy bien, este sería el segundo grupo y pasamos al tercero de los que creo que deberíais utilizar para contactar con gente y para abrir las puertas e intentar generar serendipia, ¿no? Que es difícil de generar, se genera sola, pero si estás en los sitios te sucede antes o después, seguro. La tercera sería grupos de networking. Vamos a ver, aquí ya hemos hablado de BNI, por ejemplo, hemos hablado de grupos incluso como Rotary, que está a otro nivel, pero bueno, también es un grupo de networking y otros muchos grupos que existen por ahí de forma periódica. Pero hay veces que simplemente un grupo de networking es algo puntual, que se genera pues en un momento dado, en una reunión, en una fiesta, en un sitio pues que se hace, yo qué sé, una combinación de speed mentoring o con speed networking, ese tipo de cuestiones, ¿no?
¿no? En todo este tipo de cosas, pues puedes venir muy bien para conocer a mucha gente. Claro, igual que pasa en los eventos, probablemente muchas de esas personas no tengan nada que ver contigo, ni pues igual directamente, en fin, estén muy interesadas en la que tú puedas conectar con ellos, ¿no? Pero poco a poco irás haciendo una red cada vez más grande y con esa red sí que es muy fácil que antes o después surja algo. Y sobre todo, como digo, algo que incluso tú no pensabas que podría surgir en una cosa totalmente distinta. Por eso hay que tener también no solamente las puertas abiertas, sino la mente abierta, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a centrar un poco el foco, ¿vale? Y vamos a ir a lo que a ti podría venirte muy bien, ¿no? En los siguientes grupos. Vamos con el grupo cuarto, que serían los potenciales o posibles clientes. Bueno, esto es básico, ¿no? Ya hemos hablado tanto del Lean Startup en el podcast que sabéis que una parte importantísima del proceso Lean Startup es justamente conectar lo antes posible con posibles clientes, escucharlos y definir tu solución, o por lo menos parte de ella, en consonancia con lo que ellos te van transmitiendo para que al final haya un ajuste mucho más real de lo que ellos necesitan con lo que tú le das. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces hacemos esa validación inicial y después nos olvidamos, como decía antes. Por tanto, es importante mantener las puertas abiertas e intentar seguir hablando con ellos tras esas fases iniciales. Esto es importantísimo. Muchas veces queremos que ya una vez que hemos lanzado el producto, pues por ejemplo nos venga todo el feedback por herramientas online, por formularios que tenemos puestos de feedback, por aplicaciones que tienen unas estrellitas que nos dan y tal, pero nos perdemos con eso una parte importantísima. Una parte importantísima no solamente de qué piensan de tu producto o de tu servicio, no, sino de la relación que puedes generar con ellos. Porque quizás alguno de esos clientes puede ser la clave para abrirte la puerta a otro negocio mucho mayor, que tú no tenías ni idea. Y claro, si tú le estás preguntando solamente por cómo va tu servicio, pues bueno, tu servicio, pues por ejemplo, va bien, ¿vale? O va mal, pero ya está, no te voy a dar más pistas, ¿no? No porque no quiera dártelas, sino porque no me las estás preguntando, no se ha generado la circunstancia, ¿vale? O el momento para que se pueda ver por allí asomar a la serendipia, ¿vale? Entonces, por eso, para dejar lugar a la serendipia tenemos que conectar de verdad con ellos y escucharlos de verdad, ¿vale? Siguiente punto, el 5, pues posibles partners, es decir, posibles aliados, ¿de acuerdo? Esto es algo que también viene muy bien, ¿vale? No solamente en las fases iniciales, sino más adelante. Constantemente hablar con quienes puedan, por ejemplo, movernos nuestros productos, distribuirlos, hacer pues algún tipo de colaboración, hacer algún tipo de marca conjunta. Todo este tipo de cuestiones puede ser muy beneficioso, ¿no? Y en particular hay unos partners que yo creo que son pues clave, que serían los proveedores, que sería el siguiente grupo. El grupo 6, yo específicamente, cuando hagáis el repaso de esta lista, pensarían quiénes son los posibles proveedores que yo tendría, y si sobre todo estáis en fases iniciales, hablaría con ellos del tirón, porque claro, ellos te van a escuchar siempre, ¿no? Como son posibles proveedores tuyos, ¿no? Tú eres su posible cliente, pues te pueden dar una información valiosísima, ¿no? En cuanto a temas de precios, en cuanto a cómo está el mercado, en cuanto a incluso, pues yo qué sé, posibles competidores que ellos conozcan que están haciendo algo parecido a ti, ¿no? Este tipo de cuestiones son muy interesantes. Aquí un café o una llamada de teléfono puede darte una información que te costaría meses conseguir, y estos te lo van a dar pues seguramente de forma muy sencilla, porque lo que quieren es llevarse bien contigo, ¿no? También otros partners, no tiene por qué solamente ser proveedores que sean clientes tuyos, igual pues otros que simplemente sean colaboradores, pues depende de, claro, el modelo de negocio, el producto o servicio que sea, estamos hablando de una cosa u otra, pero pueden darte mucha información muy valiosa, y por tanto es muy interesante que hagas una lista, ¿no? Que intentes contactar con ellos, que intentes incluso quedar con ellos, porque te va a ayudar muchísimo a definir mejor lo que estás haciendo, y si ya lo estás haciendo, pues a mejorar, como digo, el servicio o el producto que tengas. Y bueno, seguimos con los siguientes, que serían los posibles inversores, ¿no? Este es el punto 7, el grupo 7, con el que creo que debéis conectar lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Pues porque, a pesar de que muchas personas opinan lo contrario, yo creo sinceramente que la relación con los inversores no debe ser en el momento que lo conoces en un foro de inversión y te quieres llevar ahí directamente el cheque firmado. No. Cuanto antes tengas
una posibilidad de contactar a esa persona de la forma que sea, de hablar con él de la forma o ella de la forma que sea, puede ser muy, muy relevante para que la siguiente vez que coincidas, y ahí sí puede ser en un foro de inversión o puede ser en un evento ya organizado de algo o ya incluso en una negociación, pues tenga una referencia sobre ti, ¿no? Me gusta mucho el símil de que si tú solamente has hablado con una persona una vez en tu vida, eres un punto en su vida. Pero si has hablado con él después, algunos meses después, por ejemplo, semanas después, otra vez, pues ya sois 2 puntos en su vida. Esos 2 puntos permiten generar una línea, efectivamente. Por tanto, al hacer una línea de ahí, al generar ya una tendencia, ¿no? Esta persona tiene memoria sobre ti y, pues bueno, puede ir un poco coleccionando confianza, ¿no? Que es lo que al final de cuentas más importa en la relación con los inversores. Muy bien, pues pasamos al 8º punto, que serían otros emprendedores, ¿vale? Es decir, en este grupo lo que vamos a contactar es con personas que estén emprendiendo también. ¿Por qué? Pues porque los emprendedores, que muchas veces, a veces no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo, seguramente pues tengan mucho que decir de lo que nosotros estamos haciendo. Mucho que decir de todo. Bueno y malo, aprovechable y no aprovechable, porque claro, en fin, cada uno tiene su experiencia, su forma de emprender, su historia, ¿no? No os estoy diciendo que echéis cuenta a todo lo que os digan, ni mucho menos, ¿no? Como el caso de los amigos, de los familiares, de los compañeros, ¿no? Bueno, y de todos, incluso de los inversores, ¿no? Tú tienes que filtrar, por supuesto, esa información es importantísimo que la filtres, pero hay mucha de esa información que sí que bien filtrada puedes encontrar, como si estuviéramos buscando pepitas de oro, ¿vale? La pepita que está dentro. Y ahí sí que importa muchísimo, ¿no? Y esta pepita puede ser, por ejemplo, información, pero puede ser, por ejemplo, un contacto de un inversor, o puede ser, por ejemplo, una idea que pueda ayudarte a expandir tu negocio a través de distribuidores o partners o algún posible cliente estratégico que pueda pasarte, ¿no? Y este tipo de cosas la tienen los emprendedores porque igual, aunque no se dediquen a lo tuyo, están relacionados por proyectos que han estado antes en ahí o vinculan con otros emprendedores que sí que ya están en ese sector. En fin, nunca sabes dónde va a saltar la liebre de la serendipia. Así que, por favor, conecta, abre las puertas y escucha. 9º grupo, competencia. No, hombre, Fran, ¿cómo vamos a hablar con la competencia? ¿Qué me estás diciendo? Pues sí, es interesantísimo. Si no lo habéis hecho nunca, por favor, hacedlo. Os sorprendería lo bien que te van a tratar mucha de tu competencia hablando contigo. Es alucinante. No sé si porque, en fin, es una mentalidad que tenemos aquí, o no sé, o en otros países es igual. Esto no lo sé, ¿vale? Esto, si queréis, me escribís por correo y me contáis vuestra experiencia al respecto. Pero en mi experiencia y en la de muchas personas a las que he ayudado mentorizando y estoy pues involucrado con ellos de alguna forma, pues han tenido experiencias magníficas. También hay, por supuesto, quien, pues en fin, te corta un poco la conversación y no quiere llegar más allá. Pero en general, la gente es súper amable, te comparte pues información de bastante interés, ¿vale? Igual no te dice la salsa secreta, ¿no? Pero sí que es verdad que te comparte pues incluso qué claves han utilizado ellos y demás de una forma pues fácil, ¿vale? Entonces realmente no tengáis miedo, porque si consigues, pues fantástico, pero si no, pues nada, no pasa nada, el no ya lo tienes. Entonces simplemente yo haría eso, ¿no? Un análisis un poco de cuáles son nuestros competidores y contactaría, oye, mira, estoy haciendo algo parecido a lo tuyo, un poco distinto y tal, y bueno, en fin, siempre, hombre, intentamos no que seamos exactamente la competencia, pero bueno, en fin, tampoco pasa nada si le decimos que somos exactamente competencia, ¿no? Pero sobre todo eso, importante, oye, pues me ha interesado mucho, creo que es muy respetable lo que estáis haciendo, tal, oye, pues si queréis un día echamos un café, tal. Esto sucede hasta incluso en los contrincantes políticos, ¿no? Que muchas veces parece que se odian a muerte y después al fin pues hablan, ¿no? Y incluso acercan posturas comunes o hacen hasta estrategias comunes, ¿no? Aunque no nos enteremos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que abráis hasta ese punto, yo sé que es difícil, pero hasta ese punto las puertas. Y finalmente, el último punto, el último grupo, el grupo 10 de hoy, con el que yo creo que merece la pena que contactéis, que habléis, que conectéis, es los detractores. Sí, yo sé que esto duele, ¿vale? Los detractores es ya como la última barrera, ¿no? Esto es ya, si podéis hacerlo, yo sé que cuesta mucho, porque, bueno, por detractores me refiero a gente que sabemos que está
completamente en contra, ¿no? de lo nuestro, ¿no? Que nos ha manifestado, por ejemplo, en fin, clientes que se han quejado ya en plan, a las malas, ¿no? O, yo qué sé, incluso ex empleados, o, en fin, competidores que son especialmente agresivos, todo ese tipo de personas que ya sabemos que la conversación va a ser difícil, ¿no? Pero creo que hay un punto ahí importante. Primero, de crecimiento personal, ¿no? El hecho de que podamos abrir las puertas incluso a ellos hace que nos sea mucho más sencillo hablar con el resto, por supuesto, ¿no? Y esto es un aprendizaje que solamente se puede conseguir haciéndolo, ¿vale? Y segundo, porque, oye, igual tienen razón en parte o en algo, ¿vale? Entonces, pues ese punto de vista nos interesa. ¿Por qué no? Claro, somos científicos de emprender, o pseudocientíficos, ¿no? Por tanto, vamos a ver por qué no conciben o por qué no quieren lo que nosotros queremos, o por qué no nos apoyan, ¿no? Incluso nos, en fin, atacan de la forma que sea. Por eso creo que es importante, porque igual también sacamos ahí bastantes pepitas de oro, y lo más que podemos tener es que, bueno, pues nos tengamos que ir porque no aguantemos los gritos, ¿no? Pues no pasa nada. Yo creo que es muy interesante, y como digo, todo lo que sea por el bien del negocio y porque también pues nos permita crecer, será bien recibido. Y nada más, pues mucha suerte con este proceso. Ya sabéis que cualquier cosa me escribís, y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí escuchando este podcast cada día. Por supuesto, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también recibir las notas del programa por email registrándote gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox, y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un día maravilloso. ¡Ánimo, emprendedores!